Bueno, en esta presentación se hablará sobre el sensor de pH tipo ISE de electrodos de vidrio específicamente, pero también se hablará un poco sobre el sensor de pH en general. Este es un video presentado para la materia de sensores y actuadores. Quien les habla, Jorge Andrés Londoño Tavares, de un trabajo para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Bueno, primero que todo, se define el pH como el coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. Las tecnologías disponibles para la medición de pH se dividen en dos grandes grupos: los sensores electroquímicos y los sensores ópticos, que básicamente se diferencian eh, por el principio físico con el cual trabajan para hacer las mediciones. Los sensores electroquímicos son aquellos que utilizan dispositivos que transducen la actividad química del ion de hidrógeno en una señal eléctrica. De esta clase se desprenden varios subtipos según sus materiales de construcción y su modo de funcionamiento. El primero, y del cual se hablará más a fondo en esta presentación, es el sensor ISE o que usa electrodos de ion selectivo. Puede pensarse como una celda electroquímica donde uno de sus electrodos es la referencia y el otro se inserta en la solución a la cual se le quiere medir el pH. Ese segundo electrodo cuenta con una membrana que para el caso del pH es sensible al ion hidrógeno. Como cualquier celda electroquímica, entre los electrodos se genera una diferencia potencial según la ecuación de Nernst, la cual rige, digamos, este funcionamiento y este comportamiento físico o químico, que es lo que efectivamente se mide y que está relacionada directamente con la medida de pH de la solución. En la ecuación se observa que R es la constante de los gases, F es la constante de Faraday, E sub 0 es una constante que agrupa una serie de potenciales, como el valor del voltaje de referencia, pero también otros que aparecen en la pila y que escapan al alcance de este trabajo. Los tipos de este sensor ISE son varios. El primero es el sensor de pH de vidrio, el cual su uso está ampliamente generalizado y sus resultados ampliamente validados, al punto que el patrón de la medida de pH se basa en un electrodo de vidrio. El electrodo entra en contacto con el analito a través de una membrana de vidrio sensible al ion hidrógeno. Las características de esta membrana hacen que el sensor tenga una resistencia de salida muy grande y sea necesario mantenerlo húmedo. Tiene una buena precisión y tiempos de vida relativamente cortos. Después están los sensores de electrodos de membrana líquida, que son otro tipo de sensor ISE. Estos sensores tienen electrodos de membrana líquida, donde la superficie sensible de estos electrodos está hecha de una composición homogénea de polímero que contiene un intercambiador iónico de naturaleza orgánica para el ion determinado. Incorporan un módulo de membrana que se reemplaza fácilmente y están disponibles para mediciones de nitratos, potasio y calcio. Hay otro sensor que utiliza electrodos de estado sólido, que consisten en metales cuya superficie está recubierta parcialmente por una capa de óxido del mismo metal. El más utilizado es el electrodo de antimonio. Es adecuado para el registro continuo y operaciones de control. Su intervalo de utilización es de aproximadamente pH 2 a 8. Las características del sensor ISE es que va variando con el tiempo, por lo tanto es necesario calibrarlo, y para calibrarlo es necesario suspender el estudio para mantener las medidas dentro de una precisión aceptable. Los sensores ISE requieren calibración y limpieza periódica para mantener una precisión de 0.1 unidades de pH. Se necesita calibrar semanalmente.
Otro tipo de sensores de pH de principio electroquímico son los sensores de pH sin vidrio de tipo MOSFET. Entonces, un MOSFET es un transistor de efecto de campo, el cual consiste en un semiconductor con 3 conexiones eléctricas: fuente, compuerta y drenaje. Acá se observa el funcionamiento de la estructura física del MOSFET y su composición, que básicamente es un sustrato de silicio dopado tipo P, y la fuente y el drenador están formados por silicio tipo N, fuertemente dopado. Los sensores de tipo ISFET, transistor de efecto de campo por ion selectivo, fueron propuestos por primera vez en 1970. Su principio de operación es similar al de transistor MOS o MOSFET, pero a diferencia de este, el ISFET no posee una compuerta metálica y el dieléctrico se expone directamente a la muestra o analito. Es importante resaltar que la tensión de salida del transistor es función del pH de la disolución, y de esta forma se obtiene la medida. Acá se observa claramente cómo funciona. Se resalta que los sensores de tipo ISFET también siguen o cumplen la ley de Nernst, que el aislante más o menos tiene un grosor de 0.1 micrómetros, el material es óxido de tántalo, y las cargas no se transportan a través del vidrio, por lo tanto se tiene un efecto electrostático. Para hablar un poco de las características de este sensor, el sensor de tipo ISFET es mucho más chico respecto a los sensores que utilizan electrodos de vidrio. Son sensibles a la luz, presentan una inestabilidad térmica que se traslada a las medidas, por lo tanto es necesario que el sensor funcione a temperatura constante para lograr resultados confiables. El otro gran grupo de sensores de pH son los sensores ópticos, los cuales se basan en indicadores ópticos de pH que cambian sus propiedades ópticas en función de la muestra o analito. Dependiendo de la propiedad óptica que cambia, los sensores pueden clasificarse en sensores de absorbancia o luminiscencia. En los sensores de absorbancia, la relación entre intensidad de la luz incidente y la luz reflejada están en directa relación con el valor del pH de la muestra. En los sensores de luminiscencia, la dependencia con el pH viene dada por el cambio en la longitud de onda entre la luz incidente y la reflejada. Los sensores de fibra óptica son el principal tipo de sensor que funcionan con este principio óptico. Estos consisten en un indicador inmovilizado cuyas propiedades ópticas se modifican en función de la concentración de analito presente en la muestra. La señal óptica así generada es conducida a continuación a través de una fibra óptica hasta un detector, para más tarde ser amplificada y procesada convenientemente. Estos sensores se rigen por la ley de Lambert-Beer, que establece una relación de proporcionalidad directa entre la concentración de sustancia absorbente y la cantidad de luz absorbida por esta, para una determinada longitud de onda.
Sobre las principales características, se podría decir que no requieren señal de referencia, lo que aumenta la estabilidad de la medida y reduce los costos de fabricación. Posibilita la medida a grandes distancias y se pueden transmitir mucha más información que las mediciones por cables eléctricos, debido a su mayor ancho de banda. La exposición durante horas del sensor a fuentes de luz puede provocar la fotodegradación de los indicadores. En algunos casos pueden presentar tiempos de respuesta elevados, y una de las principales desventajas que presentan es que no miden actividad sino concentración, siendo por ello una señal analítica fuertemente dependiente de la fuerza iónica del medio. Bueno, acá digamos en esta tabla se puede apreciar una comparación de sensores de tres tipos: de vidrio, tipo ISFET y de fibra óptica. Entonces podemos ver que el sensor que tiene un mayor rango de pH es el de electrodos de vidrio, y acá se pueden ver otras características importantes como el rango de temperatura, el rango de presión, la precisión, la impedancia de salida, tiempo de respuesta, la deriva, las dimensiones, la compensación de temperatura, el mantenimiento y el costo. Se puede observar y se resalta el alto costo que tiene el sensor de pH de fibra óptica. Bueno, para la clasificación se tienen 5 tipos de clasificaciones, según el principio de funcionamiento, según el tipo de señal eléctrica que generan, según el rango de valores que proporcionan, según el nivel de integración y según el tipo de variable física medida. Primero, determinamos que el sensor es pasivo, ya que este genera una señal representativa de las magnitudes a medir por intermedio de una fuente auxiliar. Este se encuentra dentro del grupo de los analógicos, ya que genera este tipo de señales. Ya que proporciona solo un valor variable de voltaje, se encuentra dentro del grupo de medida. Ahora, ya que su circuito de acontecimientos y el sensor está en el mismo dispositivo, es un sensor integrado. Por último, ya que el sensor utiliza un efecto químico para realizar sus mediciones, pues pertenece a este tipo según el tipo de variable física medida. Para el sensor comercial se seleccionó la empresa Emerson, la cual maneja 5 familias de sensores de pH. Para este caso se selecciona uno de los sensores de la familia ORP, los cuales son sensores de pH de propósito general que se utilizan en la mayoría de industrias. Poseen una versatilidad óptima, pues se ofrecen con montaje en una sola pieza de construcción con roscas de proceso en 2 puntos. La referencia específica de sensores de pH de propósito general 3900 y 3900 VP. Estos sensores presentan las siguientes características: mejor desempeño y mayor vida útil. Se aclara también que estos sensores son de tipo ISE, por lo tanto funcionan con electrodos de vidrio. Presentan nuevas alternativas de montaje para satisfacer distintos requisitos de instalación, vida útil del sensor extendida, máxima resistencia a los químicos debido al material con el cual se fabrica el cuerpo, óptima versatilidad con distintas opciones de montaje y funciones de temperaturas bajo cero, a un mínimo de menos 10 grados y un máximo de 100 grados. Para el sensor comercial seleccionado se selecciona el tipo de sensor 3900 de aplicación general, el rango de mediciones de 0 a 14 para la medición de pH, el ORP es de menos 1500 a 1500 milivoltios, la temperatura de funcionamiento es de menos 10 grados a 100 grados, la presión máxima que aguante es 790 kilopascales a 100 grados centígrados,
Los materiales de construcción son acero inoxidable, vidrio, teflón, sulfuro de polifenileno, EPM y silicona. Los materiales de ORP son el platino. Se especifican también las conexiones de proceso, las características del cable integrado, el cable utilizado y el peso. Se presentan las referencias que se usaron para realizar esta presentación y al final se presentará un corto video de la empresa Emerson en el cual se presenta un poco el proceso de calibración y en general el uso de uno de sus sensores de tipo. Today we are going to show you how to do a 2-point calibration on a pH sensor. All Rospond Analytical high-quality pH sensors can be calibrated the same way. Before you start to calibrate a pH sensor, make sure that the sensor is pulled out of the process pipe or tank. The sensor should be rinsed off from all process liquids. To calibrate the sensor, you will need the following: pH sensor, pH instrument, 2 buffer solutions, pH 4, 7, and/or 10 at room temperature, 2 beakers for buffer solutions, beaker for rinse water, soft cloth or tissue to dry sensor. Place the sensor in the first buffer solution. In this example, pH 4 buffer solution is being used. Wait for the value on the pH instrument to stabilize. If the sensor is not cooled to the same temperature as the buffer solutions, the stabilization time may take longer than expected, or the calibration may not be successful. Once the buffer value has been acknowledged by the instrument, remove the sensor from the pH 4 buffer solution. Rinse the sensor in the rinse beaker. Pat the sensor dry with a soft cloth or tissue. Place the sensor in the second buffer solution. In this example, pH 7 buffer solution is being used. Wait for the value on the pH instrument to stabilize. Once the buffer value has been acknowledged by the instrument, remove the sensor from the pH 7 buffer solution. Rinse the sensor in the rinse beaker. Pat the sensor dry with a soft cloth or tissue. If the sensor is calibrated successfully, the instrument will not display any error messages. The sensor can now be placed back into service. And that's how you calibrate a pH sensor. If the calibration was unsuccessful, the sensor may need to be recalibrated or replaced. There are a few reasons why a pH sensor will not calibrate, causing the instrument to show an error message. 1. The pH-sensitive glass is dirty. Cleaning the pH sensor may resolve the problem. In this case, clean, rinse, and recalibrate the sensor. 2. The pH-sensitive glass has aged. 3. The pH-sensitive glass is cracked or broken. If the pH-sensitive glass has aged, cracked, or is broken, the sensor should be replaced. 4. The reference electrode has been affected by process chemicals. 5. The reference electrode is dirty, clogged, or depleted of electrolyte. If the reference electrode has been affected, the sensor should be replaced.